Gracias, presidenta. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para revertir la precariedad introducida por las reformas laborales? Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, el Gobierno de España tiene el firme compromiso de recuperar los derechos laborales y de mejorar la calidad del empleo de las personas trabajadoras que la reforma laboral del Partido Popular recortó y que ha instaurado una precariedad sin precedentes en nuestro país. Queremos saludar en primer lugar a las trabajadoras del hogar que están hoy en tribuna, están con nosotras. Hoy, ministras, salen a la calle a reclamar por sus derechos. Son 620.000 mujeres, 620.000 mujeres que han visto recortados sus derechos con una enmienda del Partido Popular que finalmente el Partido Socialista también ratificó en el Senado. Hoy queremos apoyarlas y les piden medidas justas. Pero fíjese, ministra, a día de hoy ya España es un nicho de precariedad. Digamos que hay millones de personas que viven con salarios, que sobreviven con salarios que son ínfimos, que no tienen derechos laborales, que carecen de derechos sindicales. Millones de personas que viven con la angustia de saber si van a poder pagar el alquiler o si van a poder pagar el recibo de la luz. Y esto en nuestro país no es nuevo. Esto lleva así desde el año 84 con Felipe González. Esto se ha mantenido durante todo el bipartidismo. Las tasas de temporalidad en el bipartidismo han sido siempre por encima del 35% y solo la crisis nos ha colocado en el 26,1% actual. A día de hoy, ministra, somos los campeones en Europa de temporalidad, de desempleo y de pobreza laboral. Es un triste ranking. Señora ministra, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este país son precarios, son precarios. Nos gustaría decir quiénes son las caras de la precariedad. Las caras de la precariedad es una mujer que trabaja en las conservas contratada día a día por una ETT. Es una enfermera de la sanidad pública que la contratan semana a semana. Es un bombero forestal que lo contratan por temporadas. Es un profesional del periodismo que es autónomo y que es freelance. Es esa Kelly a la que le pagan 2 euros por limpiar una habitación. Señora ministra, le decimos alto y claro, no basta con retocar la reforma laboral. No es suficiente, señora ministra. Es que es mucho más. Usted sabe perfectamente que las reformas laborales han servido para 2 cosas, para trocear el empleo y, sobre todo, para justamente bajar los salarios. Dice que no hay números. Ministra, los tiene aquí. La votación de su propuesta para derogar las reformas laborales. Lo que tiene que hacer ahora es ser valiente y cumplir con esa España que clama cambio. Ministra, si usted quiere, sí puede derogar las reformas laborales.